Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de la Revolución Francesa, y para eso tenemos que recordar las principales causas que han desencadenado este proceso. Recuerda, en el aspecto económico, que es lo más importante, Francia vive un déficit fiscal, el despilfarro económico, el apoyo económico a la independencia de las 13 colonias norteamericanas, y a eso se suma la crisis agrícola. En el aspecto político, estamos hablando de un absolutismo ya decadente, un antiguo régimen que ya no es un sistema apropiado para la época, y la búsqueda del poder de la burguesía. En el aspecto social, la división estamental que establece privilegios para los dos primeros grupos, el primer estado, que es la nobleza, el segundo estado, que es el clero, y los desfavorecidos, que son el tercer estado, que son los únicos que pagan impuestos, y ante esta crisis se les va a sugerir que paguen aún más impuestos, ¿no? Se le suma a ello el factor cultural, que es la difusión de la ilustración y la enciclopedia. Una vez que se ha convocado a los estados generales, recuerda, la siguiente etapa es la asamblea constituyente, dentro todavía de lo que es la etapa monárquica. Una tercera etapa viene con la famosa asamblea legislativa. En esta asamblea legislativa va a desarrollarse, por ejemplo, la guerra contra Austria. Recordemos que la esposa de Luis XVI, María Antonieta, es de ascendencia austriaca, y las monarquías de alrededor de Francia van a estar muy preocupadas por contener esta revolución y hacer que solamente se quede en Francia y eliminarlo en Francia, que no se extienda a otros países. Es por eso que en los diarios, en los periódicos de otros países, de Austria, de Prusia, no se comenta nada sobre la Revolución Francesa. La clase alta está manipulando la información para que el pueblo no tenga acceso a saber lo que está ocurriendo en Francia, porque si el pueblo de otras naciones, otras monarquías, sabían lo que estaba pasando, muy probablemente iban a imitar su acción. Por lo tanto, manipulaban la prensa para evitar la difusión de este conocimiento, de esta información. En estas circunstancias ocurre pues la guerra contra Austria, que quería frenar el avance de la Revolución Francesa y liquidarlo de una buena vez. En las famosas batallas de Valmy y Jemmapes, que termina con una victoria a favor de Francia, con lo cual se deja de lado ya el aspecto militar que tiene Austria para dar paso a una serie de coaliciones, porque los países, las monarquías de Europa se van a preocupar ante esta situación. Aquí empieza a ganar bastante fama el grupo ciudadano bastante radical llamado los sans-culottes, que significa literalmente los sin calzones, pero es que se refiere a los pantaloncillos que ellos llevaban. En esta época la moda francesa pues es llevar unos pantaloncillos abombados, ¿no? Pero los sans-culottes rechazaron este modo de vestir y no usaron ese tipo de vestimenta. Por lo tanto, se ganaron este operativo y era un grupo bastante agresivo. Ellos se encargan, por ejemplo, de dirigir el asalto a las Tullerías. Recuerda que las Tullerías era una prisión para la clase alta, donde estaba recluido el rey. En algún momento se le acusó pues de querer huir, ¿no?, de estar en contra del pueblo español y buscar refugio en Austria. Lo capturan y es enviado al Palacio de las Tullerías. Entonces se da el famoso asalto a las Tullerías, se le suspende al rey, es decir, se le exime de sus labores como gobernante, y se tiene que convocar elecciones, ¿no?, con lo cual se iniciaría una nueva etapa. Ante estas elecciones van surgiendo los partidos políticos. Por un lado tenemos a los girondinos, que son de tendencia moderada, se les llama así porque proviene la mayoría de la ciudad de Gironda. Estos girondinos, ubicados básicamente al lado derecho de las reuniones, van a tener sus detractores, y sus detractores son los jacobinos. Estos jacobinos ya son bastante radicales,
Se le llama así porque tienen el origen de la orden de los dominicos, una orden religiosa. También se le llama montañeses por la zona alta que ubicaban en las reuniones y al lado izquierdo. Entonces, poco a poco van surgiendo los dos términos que en política se usan hasta el día de hoy. La derecha, que es moderada, y la izquierda, que es radical. Hasta el día de hoy se usan esos dos términos. También habían otros partidos políticos que van surgiendo en esta época, como el partido de los Cordeleros, que tiene una ascendencia de franciscana, es decir, la orden religiosa de los franciscanos está impulsando este partido político. Y los rabiosos, ¿no? O los enrajés, que son ya muy radicales. Ante esta circunstancia del surgimiento ya de partidos políticos, empieza una nueva etapa en la Revolución Francesa. La siguiente etapa es conocida como la etapa republicana, y es que durante la Convención Nacional se instaura una república, y a su vez se da el sufragio universal, ya no el sufragio estamental que tantos problemas trajo en la primera etapa de la Revolución Francesa, tampoco el sufragio censitario, sino un sufragio universal para todos, donde la mayoría de los representantes pertenecían al partido de los girondinos, es decir, los moderados. En estas instancias se somete a juicio a Luis Capeto, y tú te preguntarás, ¿quién es Luis Capeto? Es el rey Luis XVI, solo que como ahora todos somos considerados ciudadanos, Luis XVI tiene que nombrarse pues con su nombre y su apellido. Él es Luis Capeto. Luego de un juicio se le condena a la pena de muerte, ejecutado con este instrumento que ha sido modificado por Joseph Guillotin. Es un instrumento antiguo, ya se usaba, pero él lo modifica, lo populariza y es ejecutado Luis XVI, y su cabeza es exhibida ante todo el pueblo francés. Este acto obviamente va a ser sumamente cuestionado por las otras monarquías como Austria y Prusia. Gran Bretaña e incluso España van a estar en contra de lo que ha ocurrido en Francia. Otro aporte de la Convención Nacional es este famoso calendario, conocido como el nuevo calendario republicano, en los cuales los meses cambian de nombre según las estaciones climáticas, según las características atmosféricas. Por ejemplo, entre julio y agosto se le conoce como el mes termidor. ¿Por qué? Porque termo es un vocablo que significa calor, y es una época que coincide con el verano en Europa. Igual con brumario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradial, entre otros. Son características geográficas. Pero la situación en Francia no veía mejoras. Es decir, con los girondinos en el poder, Francia no veía una solución a sus problemas, y es más, estaba todavía con una guerra contra Austria y contra Prusia. Acá ocurre la famosa rebelión de los jacobinos e instauran una nueva forma de gobierno, a la que se conoce como el gobierno de terror. Este gobierno del terror está personificado en Maximiliano Robespierre, un político, un abogado que ya ha participado en los estados generales, representando el tercer estado, pero él es de tendencia radical, él es jacobino, se instaura en el poder, y junto a Jacques Danton y Jean-Paul Marat, indirectamente van a ayudar a Robespierre a gobernar. Va a someter a todos sus detractores a la guillotina. Todo el mundo estaba temeroso de estas circunstancias, porque en cualquier momento Jean-Paul Marat, que era un periodista, lo acusaba, y en su diario, El Amigo del Pueblo, así se llamaba el diario, ponía su nombre como opositor a la revolución. Robespierre lo iba a condenar a la guillotina e iba a morir así decapitado como Luis XVI. Es así que, por temor, matan a Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat tenía una enfermedad en la piel, una enfermedad dérmica, no podía estar libremente por las calles, sino que tenía que tomar constantemente baños medicinales. Y es así que lo asesina, ¿no? En uno de sus baños medicinales lo asesina. Ya Robespierre pierde un aliado y sospecha de Jacques Danton, que era otro de sus amigos, y sospecha que lo está traicionando. Es por eso que Robespierre lo condena también a la guillotina. Ante el abuso de este gobierno llamado gobierno del terror, Robespierre
también termina asesinado en la guillotina. En el resto del mundo se está dando las famosas coaliciones. Es decir, los países, las monarquías de alrededor, como son el caso de Austria, Prusia, Gran Bretaña y España, están formando un solo bloque militar para hacer frente a la expansión de la Revolución Francesa, ya que Austria demostró que sola no podía, porque ha sido derrotada en la batalla de Valmy y en la batalla de Jemmapes. Se ha formado ya una coalición. Entonces, se está viviendo que los jacobinos que ahora estaban en el poder tampoco pueden solucionar este problema. Por lo tanto, los girondinos van a dar un golpe de estado, a lo que se conoce como la reacción termidoriana. Profesor, ¿qué significa termidoriana? Que ocurrió en el mes de Termidor. A esta última etapa se le conoce como el Directorio y abarca los últimos 4 años de la Revolución, desde 1795 hasta 1799, y estaba conformado por un gobierno de 5 directores, auxiliado de un consejo de los 500 y de los ancianos, es decir, las personas más sabias supuestamente, asesorando como un parlamento a estos 5 directores. Pero está ocurriendo acá actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lo cual no deja conforme a la población del gobierno del directorio. A su vez, en Austria, en Egipto y en Italia, un personaje está cobrando importancia. Ha tenido campañas militares enfrentando a los ejércitos extranjeros y ha tenido pues victorias alentadoras para Francia. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, quien, aprovechando las circunstancias, aprovechando su popularidad, aprovechando el ejército que ha organizado, da golpe de estado al directorio. ¿Cuándo da ese golpe de estado? El 18 de Brumario. Y así se le conoce a este acontecimiento, el golpe del 18 de Brumario, que en realidad ocurrió el 19 de noviembre de 1799. Con este acontecimiento se considera que termina la Revolución Francesa, porque Napoleón Bonaparte accede ahora al poder e inicia una nueva etapa en Francia. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: Maximiliano Robespierre, político francés apodado el Incorruptible, perteneció al partido político de... Durante la Convención Nacional, específicamente en la época del terror, en el gobierno de terror de Robespierre, los jacobinos tienen mucha participación política y Robespierre pertenece a este partido de tendencia radical. La pregunta número 2 nos dice: líder militar que dirige el golpe de estado al directorio francés. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, que ya ha tenido éxito en su invasión a Egipto, en su lucha contra Italia y en su lucha contra Austria. Jean-Paul Marat es un periodista que acusa a los opositores de la revolución y indirectamente ayuda a Robespierre a ver pues quiénes son los detractores, ¿no? Jacques Necker, atención acá, es el ministro de Economía del rey Luis XVI, que sugiere que los 2 primeros estamentos, la nobleza y el clero, paguen impuestos para solucionar la crisis económica. Obviamente pues no va a ser aceptada esta postura, ¿no? No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.